Derechito al vicio, somos RC Cine en un nuevo especial donde vamos a estar hablando sobre la era de la revista Laser. La revista que supo unificar lo que era la juventud argentina con la pasión del anime. El anime que llegaba a través de tus televisores, que recién se instalaba en nuestras casas y que iba a estar acompañándonos por el resto de nuestras vidas. Y sí, la revista también ha pasado por diferentes etapas, también ha tenido su propia muerte, su resurrección y su implacable final. Pero después de las noticias de que podría regresar hace unos 3 años y después de un sinfín de vueltas que dirían que podría aparecerse en otro tipo de medios y no directamente en una revista, porque saben, acá en Argentina las revistas están remuertas básicamente, pero después de todo eso decimos: ¿qué onda con los que nacieron hace poquito? ¿Qué onda con los que tienen en sus brazos una PlayStation 4, una PlayStation 5 y no saben lo que es una puta revista? Y mucho menos la Laser. Bueno, para todos ustedes jóvenes, les vamos a contar qué es la revista. ¿Qué hizo que una de las editoriales argentinas se volviera tan famosa que incluso los japoneses quisieran cancelarla? Así que derechito al vicio, comenzamos con la historia de la Laser. Pero no podemos hablar de la Laser sin hablar de Leandro Berto, el editor de esta mítica revista. El editor que el 7 de julio de 1997 sacaba el primer número de una revista que, primero, antes que nada, se empezaba con una presentación propia. Y vos decías, ¿quién es este tipo? Y este tipo te decía quién era. El tipo había fundado una editorial, había tenido una comiquería propia y no le fue bastante bien. La editorial era Genux y los cómics que traían eran cómics norteamericanos. Pero ¿qué ocurrió? Él solamente tenía 20 años, como la mayoría de los soñadores. Dijo, bueno, este sueño no funciona, voy a seguir con otro. Y así, con la editorial Ivrea, saca esta revista que, señores, al principio, ¿cómo se llama? Tenía una imagen que crear. Y la imagen era esta, que aquellos que tenían la afición del anime, del manga, de estas friqueadas, también eran personas comunes. Eran personas que le gustaban salir, eran personas que le gustaban la joda, eran chavositos que querían chamullarse a alguien, pasar bien una noche y que al día siguiente sentirse unos winners. Eso era Leandro Berto y eso era lo que querían presentarnos en la revista. Que no éramos todos unos ñoños, unos frikis ocultos detrás de nuestras obsesiones, sino que teníamos el poder, los huevos, las ganas de poder defender aquello que lo queríamos, y eso se iba a plasmar. ¿Por qué decimos esto, señores? Porque en un principio, con el auge del canal Magic Kids acá en Argentina y después en toda Latinoamérica, se iban a ver las series más potentes del anime, que eran Sailor Moon, Senseiya, que es Caballeros del Zodiaco, y Dragon Ball Z. Tenías otras series más que iban a ir acompañándolo a lo largo de la vida que tenía Magic Kids. Pero entonces ahí Magic Kids planteaba que el anime era algo para chicos. Y Leandro Oberto, que había trabajado en el club del anime, no quería eso, quería anime que sea para grandes, anime que sea para jóvenes, anime que sea para un público maduro, que no sea solamente para chiquitos. Quería romper con ese esquema y esa imagen. Entonces en las primeras revistas te encontrabas eso. Te encontrabas primero la oleada de animes que invadía el canal Magic Kids, pero también otras noticias extras que no conocíamos, como no sabíamos qué era Dragon Ball GT, no sabíamos qué cosas habían detrás de series comunes, por ejemplo, de Macros. Nosotros lo conocíamos como Robotech. Pero bueno, acá en una de las ediciones Laser te explica, no es Robotech, sino que Robotech es una mezcla de 3 series distintas. La primera es Macros, después no me acuerdo el nombre de las otras dos, pero en fin, ese tipo de cosas extras que por entonces, en una época donde no existía la computadora ni internet, iba a más de 512 KB por minuto, que hijos de puta. En esa época no tenías esa información a mano, entonces la revista te traía todo eso. Además de una especie de teleguía donde te contaba qué cosas iban saliendo en los siguientes canales que se fueron estrenando de anime. Y bueno, Leandro Berto entonces logró cumplir esto, hizo que las primeras revistas fuesen así de fuertes, que fuesen así de copadas, que sean directas y que tengan la jerga común, la que utilizamos nosotros en el día a día. Pero también tenía sus cosas extras en el que derrapaban, tenía publicaciones donde solamente eran editoriales propias de ellos, donde contaban o alguna historia o alguna cosa bizarra, y de a poco
con los eventos, que te digo, el chiste del evento, o sea, los eventos locales, los eventos donde pueden haber stands, donde pueden estar los editores en vivo, donde pueden... Esperen que ponga un poco de música acá para cambiar el tema, para que, va, para mejorar el clima. A ver si este sirve. Ahí estamos. Con los eventos no solamente se reunían ellos con el público, no solamente tenían la vida loca, no solamente se divertían mal, sino que realmente acercaban al público a los stands, a los negocios que empezaron a florecer alrededor de los productos del anime, del manga. Porque no era que solamente compraban a la editorial Librea, que empezó a publicar mangas por ese entonces, sus libros, por así decirlo, sus mangas, sino que empezaron a comprar remeras, empezaron a comprar juguetes, empezó a caer a lo loco merchandising en esa época, en ese quiebre antes del 2001, cayó de todo. Pero bueno, la revista entonces al principio fue fuerte, fue poderosa y venía de la mano de, bueno, de buenos escritores, de amigos suyos, incluso de su novia, que en ese momento se iban a conocer y más adelante se iban a separar. Es dicha ruptura, porque encima la novia quedó como vicepresidenta de... vicepresidenta de la editorial. Terminaría dejando la revista, eso le daría un golpe muy duro a Oberto. Pero bueno, más adelante él también perdería cosas más heavies, más importantes, perdería al co-creador de la revista misma. Y veríamos que el humor de la revista iría cambiando. Ustedes dirán por qué. Porque, esperen un momento. Porque en sí, Oberto en cierto punto deja de trabajar para Magic Kids, para el club del anime. Iba a ser reemplazado por una conductora también legendaria. Sin embargo, él sumaría a su staff de redactores a Agustín Gómez Sanz. Es un nombre ahora muy reconocido, pero en su momento no lo era, ahí en 1999. Y la revista ahí llegaría, por así decirlo, a su auge. La revista seguiría un esquema en el que recibiría cartas de los lectores, los responderían de la forma más directa y bardera posible. Era un escape de lo que nosotros veíamos en televisión o de las revistas normales que veíamos. Pero también habían otras revistas de anime, no vamos a mentir que no. Salieron revistas de anime, salieron revistas que tenían, por ejemplo, o algún cómic o algo de Dragon Ball, de Caballero del Zodíaco, en revistas obviamente sin licencia, no había licencia acá en Argentina, esto era Argentina, señores. Podías tener una revista de Pokémon pintado en acuarela y nadie te iba a agarpar y a nadie le iba a importar. Pero en cierto momento a alguien le importó y para mal. En el número 16 de la revista Laser, ellos pondrían de una forma medio jodona revista para adolescentes y adultos. Ahí en un pequeño espacio en la esquina, como se veían en las revistas pornos o en las revistas para adultos de esa época, que eran, por ejemplo, Maxim, creo que ya existía, o alguna de esas boludeces. Eso costó que un regulador de la ciudad, escuchen bien, un regulador de la ciudad decida tapar la revista con una bolsa negra y que diga solo para mayores. Que solo así se pueda vender en los kioscos de diarios y revistas. Ahí Oberto, con todos sus abogados, con todos sus amigos, tuvo que darle pelea dura para que en las siguientes revistas no jodan más. Porque encima de esto salió, escuchen bien, en una nota del diario La Nación. ¿Era el diario La Nación? Bueno, en una nota del diario, donde se quejaban de eso de, ay, cómo quieren pervertir a nuestros niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Algo así. Era más o menos. Pero en ese punto Berto se empieza a poner serio y los siguientes números de la revista como empezaron a perder cierta joda, cierta chispa, empezaron a meterles más notas serias, concretas, con información sobre las series que iban presentando en la portada. Antes lo que tenías en la portada por ahí no era toda la revista, ahora sí, lo que tenías en la portada era la revista, ahí a secas. Y Oberto decide tomarse sus vacaciones, irse del país por el tema de la economía. La economía estaba pegando duros a los diferentes medios gráficos, ya sea revistas, libros, cómics. Todo iba subiendo en aumento ahí en la calle, en los kioscos diarios de las revistas. Te encontrabas este aumento y entonces él dice, no, me voy de acá.
Y por ahí el público en ese momento empieza a contestarle, empieza a decir cómo es que ustedes ya no son los mismos de antes, cómo es que ya perdieron el espíritu que tenían, pero decían ya están vendidos. Pero Berto también les respondía, les decía, no señores, lo que les vendíamos antes era la venta, era el merchandising, era el, ¿cómo se dice? Era la trampa, era lo que quería comprar. Pero lo que hacemos ahora es lo que queríamos vender. Una cosa rara, o por ahí te lo dije medio raro, pero en fin, la cosa es que después Oberto, luego de esas vacaciones, regresaría nuevamente para poder retomar de nuevo su visión de lo que era la revista, para volverse jodona de nuevo, para volverse bardera de nuevo. Sin embargo, el público ya ahí ya estaba medio quebrado, ya no confiaba un poco en Oberto, pero seguía comprando la revista porque sabían que los primeros números eran muy diferentes a los siguientes. Pero igualmente, con el regreso de Oberto, hubieron nuevas ideas, obviamente. Empezaron a hacer notas más clásicas de series antiguas, tipo Thundercats, tipo Mazinger, Super Agente 86, cosas que a todos no les gustaran. Alf en forma de fichas, ¿entendés? Incluso le metieron cartas o sea, cartas de los editores y personajes de la revista le empezaron a meter para que la gente coleccione. Sin embargo, bueno, nadie quería coleccionar eso. Venía en la revista, ¿entendés? ¿Quién lo iba a jugar? Era algo divertido, sí, algo extra, buenísimo. Pero no era como, me tocó la carta de la más oscura, ¿entendés? No. Y entonces ocurre lo peor. Y es que la revista desaparece por un año. ¿Entendés? Ya estábamos ahí en el noviembre del 2000. Ya después del número 19 vemos que hubo un retraso. Y el tema es el siguiente. Era el fallecimiento de Pablo Ruiz lo que ocasionaría que, bueno, que ellos se tomaran un tiempo de duelo, un tiempo para poder renovar el staff y para poder seguir adelante. Oberto quería, obviamente, seguir adelante, ser feliz y, bueno, y no quería dejar caer la revista por esa pérdida terrible. Pero igualmente, entonces entendemos que ahí perdió su mano derecha y cuando uno pierde cierta felicidad, pierde esa chispa, obviamente. Y hasta que se recuperase, bueno, iban a ocurrir cosas con la revista. Aparecieron nuevos segmentos en la revista, por ejemplo, hubo un nuevo diseño, nueva gente en el staff, apareció una nueva novia de Oberto porque ya se había separado, ¿entienden? Y obviamente también se volvió vicepresidenta de Iberia. Y las nuevas secciones fueron un poco tenías un top 10 de inventos argentinos, tenías el Laser Mail, o sea, lo tenías pero con temáticas, como para que hablaran de ciertas cosas solamente. Bueno, después apareció la sección de Rogelio que trataba de contar sus viajes, de cómo se garchaba a alguien, o por ahí no se garchaba a nadie, o por ahí era un trago, por ahí cosas bizarras. Tuvo varios números así contando cosas, no me acuerdo si eran dos o varias. Y bueno, tenías en su mundo de Edu, que Edu era un personaje metalero que estaba ahí en la revista y contaba también sus cosas en las que trataba de quedar como un campeón siempre. El juego de las cartas de las Masters of the Laser Universe, ¿alguno todavía las tiene? En serio, me gustaría que alguien mostrara todas las cartas por ahí, quien coleccionó las revistas. Porque como extra sirve, pero por sí solas no, ¿entienden lo que les digo? Pero en fin, era algo que querían hacer y lo hicieron, para reinventar la revista y para llamar la atención, podría decirse, para renovar el espíritu de la misma. Pero bueno, la caída no solamente viene por parte de los integrantes de la revista Laser, sino que afuera ya Magic Kids ¿qué te puedo decir? Era historia. Había llegado Locomotion con nuevos programas, con nuevas cosas, pero también se había transformado en Animax. Animax iba a estar 24 horas con anime puros, que la gente sigue diciendo esto. La gente creció viendo anime. Por lo tanto, los animes actuales no eran tan buenos como los de la juventud o como los que ellos recordaban que fue para su época de infante, por así decirlo. Entonces, ya Animax también moriría. Con la muerte de Animax iba a morir también esta pasión o este boom por el manga y el anime. Pero la cosa es la siguiente. Existieron floggers, existieron otros booms, existieron otras modas, por así decirlo.
Entonces, aquellos que veían anime durante esa época eran otakus. Se autodenominaban otakus, que era justamente lo que Oberto no quería en un principio. Oberto no quería que la gente se autodenominara otakus, quería que su revista mostrara cómo era el argentino viendo anime, pero con una vida argentina normal, con una vida de, vamos a tomar algo, acá a la vuelta, vamos a jugar a la pelota y después nos matamos en el Budokai Tenkaichi, ¿entendés? Algo así quería. Y también estaba el tema de la economía. La economía hizo que la revista pasara de 3 pesos, 5 a 8 pesos, ¿entendés? Ya se duplicó, se triplicó el precio de la revista. Entonces ya no era que cualquiera podía comprarlo en cualquier momento y se divertía leyendo eso un rato y ya la semana que viene o el mes siguiente te comprabas otra revista para pasar el rato. No podías hacer eso porque cada vez estaba más caro. Estaba costando casi lo mismo que un manga. ¿Entendés? Entonces la gente dice, ¿colecciono un manga o una revista? Colecciono un manga. Y después, a partir del número 44 de la revista, ya nuevamente intentaría revivir esa nostalgia de las series que todos seguíamos. Senseiya, Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma y medio, que Ranma y medio fue el primer hitazo de mangas acá en Argentina, por parte de la editorial Ibrea, claro. Y, ¿qué podíamos decir? Había sacado un especial de Naruto que, nunca lo conseguimos, realmente eso nos va a doler, pero en fin. Ya los últimos números como que dejaban bastante que desear y todo el staff original de todos ya se habían muerto todos, por así decirlo. Y no nos referimos a literalmente, ahí pedimos disculpas si realmente ofendemos a alguien, sino que se habían ido todos. Sans ya estaba en otra editorial. Teníamos a los demás, algunos despedidos, otros que se tomaron el palo. Bastante raro, pero en fin, ya no eran los mismos. Obviamente el humor ya no iba a ser el mismo. El tipo de chistes o secciones que ponían, reportajes ahí en medio pelo, algunos les pueden parecer graciosos, pero la verdad es que no lo era. No era como vamos a coleccionar esto. Y segundo, y acá esto es algo medio friki, cuando uno colecciona cosas tipo revistas o cómics o cosas por el estilo, las portadas recontra no importan. Entonces, repetir una portada, repetir una nota o tratar de hacer una nota conglomerada, por así decirlo, al estudio Ghibli o algo por el estilo, realmente te la rebaja. Para coleccionar te la rebaja. Es como voy a comprar, no sé. Uy, acá sí voy a tirar fruta. Voy a comprar Naruto y voy a comprar Radiant a la vez. No, señores, elegiste una u otra porque son parecidísimos. Y sí, no lo son, pero en fin. Hijo de puta. Pero en fin, algo así pasó. Pero ¿qué ocurre? Ya por los últimos números de la revista se estaba viendo que esto iba saliendo ya con una diferencia no de un mes a otro, sino con una diferencia de tiempo mucho más larga, mucho más aplazada. Y ya para el número 58 nos despedíamos del tema de la revista de la Laser, porque en palabras de Oberto explicaba que fueron presionados por la editorial Shueisha y Shogakukan de Japón, que son los que licencian la mayoría de las series que publican en la editorial Ibrea, para que bajen de una la revista Laser por la forma en la que tratan sin licencia todas las imágenes de sus series y de otras series, por los chistes que estaban ahí debajo en el epígrafe, y eso hizo que definitivamente cortaran. Muchos indicarán que no, que la revista realmente ya no vendía, que la revista ya no rendía en ningún puesto de diarios, que te los devolvían sin ninguna venta, y que todo esto solamente fue como un bueno, ya que alguien se enojó, voy a cortar esto. Pero ahí Leandro Oberto respondía, no, nosotros tuvimos cierta competencia desleal que nos mandó al frente, bien al cahuete mal, para bajarnos y para así ellos conseguirse las licencias de estas dos editoriales importantes de Japón. En fin, ustedes dirán, esto ya es historia pasada, pero la historia es algo que tenemos que recordar. La historia es algo que puede repetirse en cualquier formato, en cualquier futuro posible. Porque la revista Laser se habrá muerto, pero la editorial de cada uno de sus escritores de eReality se mantuvo a través de las redes. Ellos fueron respondiéndoles al público, escuchando lo que el público hacía, pero también, bueno, hicieron cualquier otra cosa durante este tiempo, tipo, se mandaron series que se volvieron clavos, que ni tu tía los va a comprar o los va a terminar de coleccionar, y no reimprimieron series cortas que realmente el público quiere que reimpriman. ¿Qué te puedo decir? Un Madoka, ¿qué te puedo decir? Un Kill la Kill,
ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, la revista tuvo su vigencia. La revista tuvo fiestas, tuvo noche, tuvo eventos llamados Laser Nights, Laser Days, donde mezclados con cualquier movida se metía. Bueno, la rompió en eventos de animes, la rompió en eventos de la Feria del Libro. La revista estaba ahí, a la par del crecimiento de la editorial, la revista crecía y también decaía. Y por eso le hacemos este especial, por eso hacemos que ustedes que no vivieron su juventud tipo pendientes de estos, porque ahora lo tenemos todo más fácil, tenemos todo a través del internet, nosotros mismos podemos hacer nuestra revista con el codo, ¿entendés? Decimos con el codo, pero es con otra cosa. Así que, puto, el que no lea el que no vea este podcast, lo decimos porque ese es realmente las últimas palabras que vemos en la portada número 59 de la Laser, la última revista que sacó. Y sí, realmente esto es algo que tenemos que recordar. Porque, en fin, se terminó una era, se terminó una época. Se terminó la era de las revistas en Argentina de este formato. Con esta pasión, ¿entendés? Y eso es todo. Ojalá regrese en un nuevo multimedio. Ojalá pueda contarnos nuevas historias Oberto y los que quedaron de la editorial. Ojalá se tomen unos buenos mates o un café ahí en Okuma Café o donde quieran. Se coman una pizza en el hipódromo y nos sigan mostrando cómo es la vida de alguien que creció gracias al anime y que realmente nos compartió parte de su crecimiento con esta revista. Así que muchas gracias Ibrea, muchas gracias Laser. Esto es RS Cine y nos vamos siempre derechito al vicio.